Mi nombre es Lucía Morales, tengo 31 años, y he pasado la mayor parte de mi vida moviéndome en silencio por las casas de otros. Trabajo como empleada doméstica desde que era un adolescente, y aprendí a leer el mundo no en los libros, sino en las miradas, en los silencios, en el polvo que se acumula en los rincones olvidados. Crecí en un barrio donde el sol pega fuerte y los sueños parecían un lujo inalcanzable. Aún así, mi abuela me enseñó una verdad que se convirtió en mi ancla. Aunque el mundo te vea solo como la que limpia, tu verdadero valor reside en tu corazón y en tu capacidad de cuidar a los demás. El día que el millonario Adrián Valverde me humilló creyendo que su dinero lo protegía de todo, no sabía que el destino estaba a punto de ponerlo de rodillas. No sabía que, para salvar a su hija, tendría que rogarle a la misma mujer a la que consideraba invisible. Si alguna vez te hicieron sentir menos por tu trabajo, por tu ropa o por tu origen, quédate. Dale like, suscríbete y comenta esta historia, porque es la prueba de que el verdadero valor no se mide en títulos ni en cuentas bancarias, sino en actos de amor, coraje y una valentía silenciosa que puede cambiar el mundo. Hace un año, mi vida dio un giro cuando conseguí empleo en la mansión de Adrián Valverde. La casa era menos un hogar y más un museo de la soledad. Pasillos interminables de mármol frío, muebles de diseño que nadie parecía usar y un silencio tan pesado que se podía sentir. Adrián Valverde era una leyenda en el mundo de los negocios, un hombre forjado a sí mismo, conocido por su carácter implacable y una obsesión casi enfermiza con el trabajo. Para él, yo era poco más que una sombra funcional, una pieza del engranaje que mantenía su impecable mundo en movimiento. Alguien que servía el café a la temperatura exacta, limpiaba las huellas de su éxito y desaparecía. Apenas me dirigía la palabra, salvo para dar órdenes secas, su voz siempre un poco impaciente. Pero en ese palacio de hielo había un pequeño sol, su hija, Clara, una niña de 9 años con un universo propio. Clara tenía necesidades especiales. No hablaba mucho, se asustaba con los ruidos fuertes y vivía en un mundo regido por rituales y un orden que solo ella entendía. Necesitaba una paciencia infinita, un bien escaso en la vida de un hombre como Adrián, siempre corriendo entre reuniones y vuelos internacionales. Yo, en cambio, vi en Clara un reflejo de una herida antigua de mi propio pasado. Vi un alma que no necesitaba ser arreglada, sino comprendida. Recuerdo una mañana en particular que se grabó a fuego en mi memoria. Estaba en la cocina, un espacio tan grande y moderno que parecía un laboratorio. Ayudaba a Clara a desayunar. Ella tenía su ritual. Las tostadas debían acomodarse en la bandeja en una escala de colores, de la más clara a la más dorada. Su vaso de leche debía tener siempre 2 galletas a la derecha, ni una más ni una menos. Para muchos, eran excentricidades, caprichos. Para mí, era su lenguaje, su manera de construir un pequeño fuerte de seguridad en un mundo que a menudo la abrumaba. Adrián entró como un torbellino, con el teléfono pegado a la oreja, cerrando un trato millonario en un inglés agresivo. Me vio arrodillada junto a Clara, ayudándola a colocar la segunda galleta en su lugar preciso. Colgó la llamada, y su mirada se posó en mí con una frialdad que me heló la sangre. Lucía, ya le he dicho que no la malcríe con esas tonterías, dijo, su voz resonando en la cocina silenciosa. Tragué saliva, intentando mantener la calma. No son tonterías, señor Valverde. Para ella es importante. Es su rutina, la hace sentir segura. Me miró con un desdén tan profundo que sentí como si me abofeteara. Como si mi opinión, la opinión de la que limpia, fuera una estupidez monumental. Usted limítese a limpiar, que para eso le pago. De la educación y la seguridad de mi hija me encargo yo. Esa frase me dolió como un látigo. No solo me reducía a una función, a un par de manos con un trapo. Negaba la conexión que yo había construido con su hija, negaba que yo, desde mi humilde posición, pudiera entender a Clara de una manera que él, con todo su poder y su dinero, era incapaz de hacer. Pero no respondí. Apreté los labios, asentí y seguí mi trabajo, mientras por dentro, una pequeña llama de rabia y tristeza comenzaba a arder. La primera grieta en su armadura de orgullo apareció una tarde de otoño. Clara jugaba en el inmenso jardín, persiguiendo mariposas. Yo barría las hojas secas del patio cuando un ruido sordo y un ladrido furioso rompieron la paz.
Un perro enorme, una mezcla de razas de aspecto amenazante, se había escapado de una casa vecina y había entrado por un portón que el jardinero dejó abierto. Ladraba con furia, mostrando los dientes, sus ojos fijos en la pequeña y frágil figura de Clara. La niña se quedó paralizada, sus ojos abiertos como platos, un pequeño grito ahogado en su garganta. Mi corazón dio un vuelco. Solté la escoba y corrí hacia ella. Fue un instinto, una reacción animal. No pensé en mi seguridad, solo en ella. La abracé contra mi pecho, cubriéndola con mi cuerpo, convirtiéndome en su escudo. El perro se lanzó hacia nosotras, pero en ese segundo logré agarrar una rama gruesa del suelo y la blandí con una fuerza que no sabía que tenía, gritando hasta que el animal, sorprendido, retrocedió y huyó. Mis manos temblaban, mi respiración era un torbellino, pero Clara, acurrucada contra mí, estaba a salvo. En ese momento, Adrián apareció en el porche. Había visto toda la escena desde la ventana de su despacho. Bajó las escaleras corriendo, su rostro pálido, incrédulo. ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien?, preguntó, su voz, por primera vez, rota por el pánico. Yo, todavía jadeando, apenas pude decir, ella está bien. No la dejé sola. Adrián me miró como nunca antes lo había hecho. No con frialdad, ni con indiferencia. Me miró con una mezcla de miedo, gratitud y algo que, por un instante, me pareció vergüenza. Después de ese día, algo invisible pero poderoso cambió entre nosotros. Adrián comenzó a observarme. No como a una empleada, sino como a un enigma. Veía como yo entendía el lenguaje silencioso de Clara, como ella tocaba mi mano de cierta manera cuando necesitaba calma, como yo sabía, solo por la tensión en sus hombros, que un ataque de ansiedad estaba por llegar. Veía cómo lograba que sonriera después de una crisis, simplemente sentándome a su lado y tarareando una vieja canción de cuna que mi abuela me cantaba. Una noche, mucho después de que Clara se durmiera, Adrián se acercó a mí en la cocina. Tenía ojeras, la corbata floja, la armadura de empresario guardada por unas horas. Lucía, dijo, su voz baja, casi un susurro. ¿Cómo lo haces? Yo soy su padre. La adoro más que a nada en este mundo, pero a veces siento que hay un muro de cristal entre nosotros. Siento que ella confía más en ti. Respiré hondo. Era mi oportunidad de decirle la verdad, no con resentimiento, sino con honestidad. Porque yo la escucho, señor Valverde. La escucho de verdad. Aunque no hable como los demás, Clara dice mucho con sus gestos, con su mirada, con sus silencios. Ella no necesita que la arreglen, solo necesita que la entiendan. Y para entenderla, solo hay que estar dispuesto a detenerse y observar. Se quedó callado durante un largo rato, mirándome como si acabara de revelar un secreto del universo. La prueba final, el momento que lo rompió y lo reconstruyó todo, llegó semanas después, durante una fiesta ostentosa en la mansión. Había música fuerte, luces parpadeantes, decenas de invitados importantes riendo y hablando en voz alta. Adrián estaba en su elemento, moviéndose entre grupos, presumiendo negocios. Pero para Clara, ese ambiente era una tortura. El ruido, el caos, la sobrecarga de estímulos la empujaron al límite. De repente, comenzó a llorar, a taparse los oídos con desesperación. Nadie entendía qué pasaba. Algunos invitados la miraron con lástima, otros con evidente incomodidad. Yo, que la observaba desde la cocina, corrí hacia ella. Me arrodillé, la abracé con firmeza y empecé a susurrarle al oído, mientras mecía mi cuerpo y hacía con mis manos el mismo movimiento rítmico que ella solía hacer para calmarse. Poco a poco, su llanto cesó. La llevé a su habitación, un espacio tranquilo y seguro, le puse su canción favorita en mi celular y me quedé con ella hasta que su respiración se normalizó. Cuando regresé al salón, Adrián me esperaba en la puerta. Había visto todo. Su mirada ya no era de admiración, estaba completamente humedecida. Lucía, susurró, su voz rota. Yo no supe qué hacer. Me quedé paralizado. Toda mi vida pensé que podía darle a mi hija lo mejor con dinero, con los mejores médicos, con lujos, pero tú, en 5 minutos, le diste lo único que yo no he sabido darle, seguridad, paz. Más tarde, frente a todos sus invitados, levantó su copa. Quiero presentarles a alguien. Esta es Lucía.
la mujer que hoy, y muchas otras veces, ha protegido lo más valioso que tengo en el mundo. A partir de hoy, no es solo una empleada. Quiero que sea la tutora oficial de Clara. Y, si ella acepta, parte de nuestra familia. Pero la historia, la verdadera y devastadora historia, no había hecho más que empezar. Esa noche, conmovido y humilde, Adrián quiso entenderme. Me preguntó por mi vida, por qué tenía esa conexión especial con Clara. Y yo, sintiéndome por primera vez segura, le conté el secreto que había guardado toda mi vida. Le hablé de mi hermana pequeña, Ana. Ana había sido como Clara, no verbal, sensible, con sus propios rituales. En mi barrio, en mi familia pobre, nadie entendió su condición. La llamaban rara, difícil. Una tarde, cuando Ana tenía 7 años, se asustó por el ruido de una motocicleta y salió corriendo a la calle. Un coche la atropelló. Murió en mis brazos. Le describí a Adrián, con lágrimas en los ojos, los pequeños hábitos de Ana, su forma de alinear sus juguetes, su miedo a los ruidos fuertes, su lenguaje silencioso. Mientras yo hablaba, el rostro de Adrián se transformó. Pasó de la empatía al shock y luego a un horror pálido. Se levantó sin decir palabra, fue a su caja fuerte y sacó una pequeña caja de madera. Era de su difunta esposa, Elena, quien había muerto poco después del nacimiento de Clara, sumida en una depresión profunda que él nunca entendió. De la caja, sacó un viejo diario. Con manos temblorosas, buscó una página y comenzó a leer en voz alta. La caligrafía de su esposa confesaba un secreto terrible de su adolescencia, un secreto que la había atormentado toda su vida. Una tarde, conduciendo sin permiso el coche de su padre, atropelló a una niña en un barrio humilde. Se asustó y huyó. Nunca se lo contó a nadie. La descripción de la niña, la calle, la fecha, todo coincidía. La niña que su esposa había matado en aquel trágico accidente era mi hermana, Ana. El aire se volvió irrespirable. El mundo se detuvo. La mujer de Adrián, la madre de Clara, había sido la causante de la mayor tragedia de mi vida. Y Clara, su hija, era un eco casi perfecto de la hermana que yo había perdido. No era una coincidencia. Era el destino, la vida, o Dios, tejiendo un tapiz de dolor y redención que ninguno de nosotros podría haber imaginado. La oferta de Adrián ya no era un acto de gratitud. Se convirtió en un acto de expiación. No me estaba ofreciendo un trabajo, me estaba suplicando que me quedara, que le ayudara a cuidar a la hija de la mujer que me había quitado a mi hermana. Me estaba pidiendo que sanara la herida de su familia, una herida que, sin saberlo, estaba íntimamente conectada a la mía. Esa noche entendí que la grandeza no está en los bolsillos, sino en la capacidad del corazón para encontrar perdón en medio de un dolor insondable. Que lo que el mundo desprecia, como la paciencia y la empatía silenciosa, es a menudo lo único que puede sostener y redimir a los más poderosos. Me quedé, no como empleada, ni como tutora. Me quedé porque entendí que Clara no era solo la hija de mi jefe, era mi segunda oportunidad para cuidar a Ana. Y yo era, para Adrián, la única oportunidad de empezar a pagar una deuda que ni todo el dinero del mundo podría saldar. ¿Alguna vez te hicieron sentir invisible, hasta que un día, de la forma más inesperada, se dieron cuenta de tu verdadero valor? Cuéntamelo en los comentarios. Suscríbete y comparte esta historia, porque siempre llega el momento en que la dignidad de un corazón bueno brilla mucho más que el orgullo de un imperio.